Mauricio, ¿cómo andamos? Bueno, acá estamos por salir con don Arturo. Realmente un lujito que nos damos. Licenciado Delgado, qué felicidad. ¿No estaba con una semana, con un fin de semana largo usted, no? ¿No era que no estaba? ¿Se escucha bien? Ali, como siempre. Hola, gente. Buenas, buenas. Lo poco que queda ya, Gastón. Bueno, acá estamos esperando al doctor que se una. Ahí se unió. Muy bien. Hola, Hola, don Arturo. aquí estamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, 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 soportando aquí todas estas cosas del bicho, pero bueno. Bien, bien, ¿Los, bien. los tiene a mal traer? Bueno, yo soy tengo un factor de riesgo por la edad, pero bueno. Ahí justo, ¿no? Sí, pero bueno, hay otras cosas aparte de la edad que no se lo voy a Seguro. poner fácil. Sí, acá estamos también Sí, sí. ahí como empezando. Ah, ya, ya, ya. Pues esto es un rollo. Bueno. El que nos quite Tremendo. libertad siempre es mal asunto. Sí. Sí, 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 sí. Una cosa tremenda y aparte lo que va a generar, ¿no? Es la incógnita, claro, no, no sabemos. El que peor se lleva es la incertidumbre siempre. En Mm. fin, bueno, ¿Y usted cómo la está pasando? hombre, privado de libertad, pues como puedo, ¿no? Entonces, esto del confinamiento pues, es un confinamiento. Bueno, ya han soltado, bueno, se puede salir a la calle, tomar vinos, estar con los amigos, pero ya solo la visión de la mascarilla a mí Lo no pone. me gusta. Prefiero a veces no salir antes de que ver, parece una cosa así un poco apocalíptica, ¿no? Entonces con las Sí. mascarillas y tal. ¿Y sí? ¿Y en su lugar? ¿Y en su clínica? No, yo no, en mi clínica, yo no tengo Sí. clínica, no. Ah, ¿no? No, yo no trabajo, yo solo doy cursos, en fin. Bueno, ahí nos va a ir contando un poquito para la gente de acá de Mendoza, Argentina, y bueno, para los que nos ven en el mundo, porque esto es internet, así que para que lo conozcamos un poco más. Muy bien. Me comenta mi hija que se me oye poco. Es verdad o no? Yo lo escucho bien, pero Sí. Me dice que me acerque más al micro, pues ya me acerco. Ya está. ahí está Gary. Se oye, suficiente. Sí, se escucha, se escucha. ¿Usted me escucha bien? Sí, 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 perfectamente. Bien, acá estamos, bueno, desde Mendoza, Argentina, desde Salud Postural, que es nuestra institución, que nos dedicamos todo lo que es bueno, a mirar a la persona en todo su conjunto, ¿no? No solamente el hecho del dolor o la columna en sí, sino en todo, como debe ser o no. Sí, sí, sí. El dolor es uno de los muchos contenidos que aparecen en la conciencia y que implican, digamos, información desde el organismo al individuo. Y hay muchos más contenidos que tienen que ver con la salud. Entonces, si nos Sí. centramos solo en el dolor, estamos viendo solo un aspecto del organismo, ¿no? En fin. Ahora, me encanta porque tiene una manera muy particular de educar y de enseñarnos un poquitito sobre el dolor que me parece fantástico, porque le da la importancia, pero tampoco es vital, digamos. O sea, hay que aprender un poco de ese dolor, aprender a llevarlo, aprender a manejarse, educarse, ¿no? Bueno, siento no estar de acuerdo contigo. Ah, bien. No, no, si hay desacuerdos se exponen y ya está.
No, no hay que aprender a convivir con él, a soportarlo, a llevarlo. Lo que hay que hacer, lo primero cuando hay dolor, es ver si donde duele hay algún proceso que esté alterando los tejidos de esa zona. O sea, si hay una lesión, una enfermedad, una infección, una rotura, etcétera, ¿no? Y si no hay nada, no hay que aceptarlo. Hay que hacer un tipo de trabajo distinto para que, si no hay nada, para que no duela, ¿no? Pasa lo mismo como un sistema de alarma, ¿no? Si suena la alarma, pues no hay que aceptarlo, nada. Hay que ver si han entrado a robar o lo que sea. Y si una y otra vez suena la alarma y no entran a robar ni nada, habrá que revisar por qué salta la alarma y nos hace la vida complicada si no está pasando nada en la casa, ¿no? O sea que no hay Perfecto. que aceptar nada, hay que aclarar las situaciones. A veces el dolor es la expresión de un proceso patológico y otras es, en ausencia de ese proceso patológico, es la expresión de un problema de valoración de amenaza. Lo mismo que el sistema de alarma. El sistema ha valorado una amenaza que realmente no existe, ¿no? Y eso es un problema muy serio, ¿no? O sea que no Mm. hay que acoplarse a esa situación, sino que hay que disolverla a ser posible, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la educación, la comprensión del proceso, la exposición gradual, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Educar, informar, ¿no? Bien. Doc, cuéntenos un poquitito cuál es su historia de vida. Sé que es músico también. Sí, yo quería ser músico, pero mi madre dijo ni hablar, ¿no? En medio segundo decidió mi destino, ¿no? Luego quería hacer matemáticas, bueno, esa relación de la música con las matemáticas. También me dijo que ni hablar. Luego en mi casa me propusieron ser ingeniero de caminos por cuestiones familiares y tal. Entonces, como tenía poca capacidad era muy obediente, yo siempre hacía lo que me dejaba, ¿no? Luego ya he cambiado algo. Cuesta espabilar en esta vida a veces, pero sí, acabas espabilando. Y entonces, coincidiendo con una situación concreta, pues dije, yo no quiero hacer ingeniero de caminos y empecé con la medicina, ¿no? Al principio yo era muy creyente en todo lo que me contaban. Yo he Ujú. sido siempre creyente. Creyente, o sea, ingenuo, incauto, Ajá. ¿no? Y luego, pues poco a poco me fui dando cuenta que había aspectos de la clínica, de la medicina, entre ellos el dolor no explicado, los mareos, los ruidos, una serie de síntomas que los médicos los engloban bajo un apartado de síntomas sin explicación médica, ¿no? Y bueno, pues me dediqué a eso porque era lo que me venía a la consulta. A la consulta venía gente que tenía síntomas y nosotros no encontrábamos ninguna patología. Y ese es un problema que la medicina todavía no ha resuelto, ¿no? Y se hacen propuestas de si psicológico, funcional, inespecífico, idiopático, esencial, poner una serie de palabras que realmente lo que hacen es ocultar la ignorancia, ¿no? Entonces, la segunda parte de mi vida profesional, una vez que ya dejé de creer en algunas cosas de las que me habían explicado, pues me he dedicado a intentar encontrar respuestas a esa pregunta de por qué, si nosotros no encontramos nada, la persona que vive en ese organismo está tan mortificada, tan invalidada. Tiene que haber otra explicación que no la de echar la culpa al paciente, si el dolor es psicológico o que y sobre todo hay que creer al paciente, ¿no? Pues decir, no puede ser que te duela si nosotros no encontramos nada, eso no es así. Hay que buscar la explicación por qué duele si nosotros no encontramos nada y eso nos pone en evidencia a los profesionales, no al paciente. Ujú. Y en esta explicación, en el intentar encontrar respuestas, la neurociencia ha hecho bastante, ¿no? Sí, bueno, yo prefiero hablar la biología, que es un término mucho más amplio. Y luego hay un aspecto muy importante, que es el concepto sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Pues un sistema es un conjunto de componentes que están muy integrados para conseguir un objetivo común, ¿no? Y que tiene unas dinámicas, unas maneras de trabajar que no son los de, yo qué sé, los de un coche. Un coche
es un conjunto de componentes. Si Ujú. estropea un componente, pues, tienes que llevarlo al garaje, te cambian la pieza o lo que sea y se pone en marcha, ¿no? Los sistemas biológicos no son así, ¿no? Entonces, la neurociencia ha aportado mucho. Antes apenas sabíamos nada de neuronas, porque Ujú. tú no puedes coger neuronas, trocitos de los circuitos, hacer biopsias, no, porque se estropea todo el proceso sistémico, ¿no? La Ujú. información, ¿no? Pero a raíz de la aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de los sistemas robóticos, la cibernética, las redes y todo eso, pues fuimos dándonos cuenta de que el organismo tiene una red de neuronas cuyo objetivo es gestionar todos los procesos del organismo. Y esa red de neuronas pues gestiona el corazón, la fuerza con la que se contrae, la frecuencia con la que se contrae, gestiona los calibres de las arterias, el tipo de respiración, de las glándulas endocrinas, etcétera, ¿no? Y Ujú. eso, el modelo de organismo que la medicina ha utilizado para construir sus marcos teóricos, pues lamentablemente no ha entrado en esa concepción sistémica, ¿no? Cada especialista se dedica a una parte del sistema y cree que con esa parte puede explicar los problemas. Entonces hemos perdido la visión global del organismo y eso es lo que yo intento también explicar partiendo de eso, que un organismo es un sistema y que el todo es más que las partes. No se trata de encontrar qué parte está averiada. Cada uno dirá que la suya es la que, o sea, la que tiene competencia profesional. Entonces a veces mareamos a los pacientes. A ver, no, de lo mío no es. ¿No? Vete al otro lado a ver si es de lo suyo. Y de lo suyo, de lo mío tampoco. Da una vuelta entera el paciente y vuelve otra vez al principio, ¿no? Nos falta Mm. transversalidad y una visión integrada, ¿no? Y la ¿Qué? neurociencia sí, ha sido importante, pero también es importante el conocimiento de la biología molecular, y no sé, somos una sociedad celular y los conocimientos en celularidad también son fundamentales. Entonces nosotros lo que intentamos es, digo nosotros porque somos un grupillo, Goy Group, ¿no? Ujú. Nosotros lo que intentamos es primero hacernos nosotros con esa visión biológica celular del organismo y luego explicarlo eso a los pacientes de la forma más simple posible, porque entendemos que la comprensión de eso ayuda a esa red de neuronas a la gestión correcta del organismo, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso. La gente no piensa, sí piensa con neuronas, pero no piensa en sus neuronas, ¿no? Que es distinta, ¿no? Ujú. Entonces tiene que ser consciente de que el organismo está gestionado por el gobierno, y el gobierno pues no hace falta reflexionar mucho para sospechar que el gobierno tiene la culpa de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el organismo también está gobernado y hay políticos dentro de aquí, ¿no? Hay expertos con esto del confinamiento, pues lo mismo que un gobierno tiene problemas para gestionar una crisis, pues el organismo tiene problemas para gestionar situaciones diversas de estrés, sean físicas, psicológicas, sociales, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental, o sea, hacer una gestión saludable del organismo. No nacemos con ella. O sea, el organismo tiene que aprender a gestionarse. Afortunadamente tenemos los expertos que nos dan mucha información en el sistema para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Pero si nos fiamos de toda la información que entra al sistema, vamos a tener problemas. Y yo creo Ujú. que ahora, hoy en día, tenemos el gran problema de los síntomas sin explicación médica, la pandemia de dolor no explicado, y yo creo que las soluciones a eso no están en la esperanza de un nuevo fármaco, esas son las propuestas de farmaindustria o distintas terapias. La solución está en que comprendamos cómo funciona el organismo y expliquemos a los pacientes pues que hay neuronas, que hay cerebro, que hay un sistema inmune, que hay una gestión del organismo y que esa no nacemos con una gestión, hay que aprender a gestionar el organismo, le tenemos que enseñar. No sé Ujú. si me explico, como Sí. dijiste que Eh, fuera simple.
Dime. Usted le había escuchado la otra vez que le habían dicho sobre biopsicosocial, es un problema biopsicosocial, usted dijo no, es un problema biológico. Eso es. Sí, el problema que tiene en los modelos que aparentemente lo quieren abarcar todo es que son modelos secuenciales. Pasar la vida dando vueltas de uno a otro, ¿no? Perdón, Doc. Dime. Se había cortado un poquitito. Sí, sí, eso me ha parecido. Repito, la Sí. jugada. Por favor. No, que el problema está en que cuando queremos abarcar todos los aspectos del organismo, hacemos modelos con una etiqueta muy pomposa, bio, psico, social, como que queremos abarcar a toda la persona. Y entonces cogemos al paciente y lo secuenciamos, ¿no? Primero le mandamos al bio, el bio, o sea, el médico, el cabecera, o especialista, lo que sea, no, no, de lo mío, o sea, de lo bio con B, está todo bien, no es bio, le mando al psico, al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, y luego al asistente social, pero al final se queda todo, no, no, está uno en el limbo, nadie se ocupa de eso, ¿no? Entonces yo creo que la base está en tratar de explicar todo por lo bio, pero para eso hay que extender el concepto de la biología y hay que incluir, por ejemplo, que el individuo vive en sociedad, que el organismo humano es un organismo socializado, que la cognición, las creencias, el conocimiento que vamos adquiriendo está socializado, que nos cuentan cómo es la gestión del organismo, hay que comer esto, hay que sentarse así, hay que hacer esto, tal. Estamos invadidos por, por expertos, ¿no? Y eso es Ujú, un problema, a mi modo de ver. Entonces yo prefiero modelo biológico, pero que incluya todos los elementos. Hay que darse cuenta que un paciente es una persona y como tal, pues engloba a todos los... Y no hay que trocear al paciente en bio, en psico, en social, sino que hay que considerarlo de una manera integrada, ¿no? ujú. La otra vez se hablaba con un colega y esto de ver a una persona es cambiar su cultura, ¿no? En cierta manera, con la educación, ¿no? Sí, hombre, el organismo es un sistema que aprende. Son sistemas complejos adaptativos y además un organismo como el humano, porque nosotros no tenemos un nicho selectivo para sobrevivir, ¿no? No, tenemos Ujú, un nicho que no está determinado y uno nace aquí y luego se va a vivir allí. Tiene que buscarse el nicho, ¿no? ujú, Bueno, entonces es un sistema complejo muy adaptativo debiera ser, ¿no? Entonces, la información la obtenemos, tenemos que conseguirla, pero la obtenemos a base de experiencia, con suficientes muestreos, error, ensayo, error. Bueno, pues hay que arriesgar un poco, ser libre, si nos dejan, y adquirir experiencia pues, con libertad, ¿no? Eso tiene riesgos y nosotros el proceso de aprendizaje es muy largo. Hasta que se madura toda la red neuronal, uno pues, se puede llevar la mitad de la vida. O sea, madurando su red neuronal para adquirir suficiente información para sobrevivir, ¿no? Y entonces nuestra especie afortunadamente puede prescindir de la experiencia porque tenemos nichos bastante garantizados, comida, seguridad, auxilio del grupo, expertos que conocen del interior del organismo, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que la expectativa para sobrevivir ha crecido extraordinariamente, ¿no? Pero nuestra capacidad para extraer información por experiencia ha mermado. O sea que ahora mm, dependemos sobre todo de lo que cuenten al sistema los expertos en el organismo, ¿no? Y eso puede mm, estar bien o puede no estar. A veces estará bien y otras puede crear problemas. Porque esa información, al menos en algunos aspectos, es muy cuestionable. Y yo creo que todo el tema este del dolor crónico, de etiquetas como migraña, fibromialgia, sensibilización central, en mi modo de ver es pura iatrogenia. Iatrogenia quiere decir situaciones que están producidas por los que tienen que solucionarlas, ¿no? O sea, es lo típico que uno lleva el coche al garaje y sale del garaje con más averías, ¿no?
Bueno, claro. pues uno lleva el organismo al médico y a veces va bien, te reparan lo que hay que reparar y otras veces puede salir ahí con más problemas a corto, medio, largo plazo. Eso es lo que se llama iatrogenia, o sea, Ujú. problemas generados por la intervención médica, ¿no? Y eso hay que tener mucho respeto. Los médicos, lo primero que tenemos que hacer es no perjudicar. Mm. Ahora, el problema está en la educación del médico o de la persona de salud, ¿no? Sí, sí, hay que. Ahora toca un periodo de renovación de paradigmas. No solo hay que añadir nuevo conocimiento, no, hay que eliminar el antiguo conocimiento en algunos temas, ¿no? Entonces, lo Ujú. primero que hay que hacer es un lavado de cerebro, ¿no? Ujú. Hay que hacer sitio, hay que retirar los muebles de la casa porque hay otra manera de retirar, de amueblar la casa, ¿no? Con ideas, ¿no? Y eso, lamentablemente, los programas de formación de las universidades o de los colegios, la biología que se enseña, tal, no contempla esa necesidad de cambio de paradigmas. Se siguen explicando cosas en las facultades que son falsas. Y además no es que solo sean falsas, perjudican la probabilidad de sentirse bien en el mundo, ¿no? En relación al dolor, por ejemplo, en los cursos que damos nosotros, pues explicamos lo básico del dolor y a los estudiantes de posgrado, además. O sea, que uno hace la carrera, le explican cosas que no son ciertas y luego tiene que hacer cursos de posgrado para saber que lo que le han explicado en el grado no es así, que es justamente al revés, ¿no? Y es bastante lamentable. Tendría que haber una actualización, una renovación. Las universidades tenían que ser la punta de lanza de la actualización, pero a veces tienen demasiada inercia y entonces pues eso. Ya esa es la situación. Yo creo que falta pedagogía ya desde las escuelas, falta actualización. Seguro. Em, una de las cosas que vemos nosotros cuando vemos a una persona y tratamos de explicar es la dificultad en la comunicación, el poder llegar a ver, yo siempre digo lo mismo, es como si nosotros somos como si fuéramos vendedores, en cierta manera. Tenemos que tener la habilidad para poder llegar a la persona de la mejor manera posible. ¿Puede que la comunicación sea una dificultad también en nosotros? Hombre, sin ninguna duda. Pero el problema está que de entrada a los niños ya, y digo niño, somos siempre niños hasta que nos morimos en relación a lo que no podemos ver, que es el Claro. interior del organismo. Ahí vamos a ser niños, vamos a depender de lo que nos cuenten, ¿no? Entonces muchas veces cuando empezamos a educar en un tema, digamos, un poco complicado, ¿de dónde vienen los niños? Pues empezamos a hablar de cigüeñas, de París y cosas así, ¿no? Claro, entonces luego hay que decir que hay que explicar a los niños que no, que los niños no vienen de París y de la cigüeña y que una semillita y tal, y parece que es todo muy complicado. No, si empezáramos a explicar desde el principio la semillita, no sé, educación sexual, digamos, ¿no? Y no hablar de cigüeñas y de París y tal. En medicina muchas veces estamos explicando estupideces como las de las cigüeñas, ¿no? Mm. Y eso crea Que- problemas, entonces luego hay que reeducar, pero reeducar es, no es complicado. El problema lo plantea las educaciones previas que se resisten a dejar el lugar, ¿no? que ocupan, ¿no? Pero ¿por qué no se habla a la gente del cerebro, tal? A mí hay una cosa que me molesta, que todo el aspecto de los sentimientos, el corazón, pues si el corazón es una puñetera bomba que solo hace pum, 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 y eso es todo. Y parece que el cerebro es una cosa fría, para las matemáticas. No, si aquí está todo, no está aquí, está aquí. Entonces hay una cierta resistencia a sacar a la palestra al cerebro. ¿Por qué no normalizamos cerebro, neuronas, circuitos? Falta una educación básica en lo que es una red de neuronas. Y pasa el sistema inmune, por ejemplo. Todo el mundo ha oído hablar de anticuerpos y los anticuerpos y las defensas y tal. La red neuronal tiene una competencia igual o superior a la del sistema inmune en la protección del organismo, ¿no? De tal Ujú. manera que hoy en día ya se habla de sistema neuroinmune, ¿no? No tiene Ujú. sentido hablar de sistema inmune y no considerar la red de neuronas, ¿no?
Por eso las hipótesis que nosotros manejamos en OE Group hablamos siempre del sistema neuroinmune, ¿no? De los errores de valoración de amenaza del sistema neuroinmune, ¿no? Pero todavía eso no está catalogado como un capítulo de patología, como sucede con las enfermedades autoinmunes, la alergia, todo eso, ¿no? Pues lo mismo que la red inmune comete errores, la red de neuronas ni te cuento, ¿no? Bueno, entonces, en vez de sacar los colores al organismo, al sistema neuroinmune, tratamos de sacar los colores al individuo, ¿no? Que tiene la culpa porque es ansioso, que está deprimido, que no sé qué, que no sé cuántos y tal, y le ponemos allí en el banquillo de los acusados al individuo. Pues el individuo no ha hecho nada. Es su sistema neuroinmune que está instruido en un modo de vigilancia, de alerta, de protección, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, si uno tuviera que explicar, en el caso suyo, el explicar el dolor cuando viene una persona, ¿cómo arranca? Me gusta saber cómo arranca usted con eso. Bueno, como podemos, porque te vas a encontrar en la consulta. Una cosa es dar un curso que tiene ahí uno los alumnos y ya tiene su programa más o menos, pipa, ¿no? Pero luego yo ya no veo pacientes, pero mi hija, que es fisio y del grupo, pues sí, primero tienen que... la consulta es un encuentro entre narrativas, ¿no? Cada paciente tiene una narrativa, no la vida suya, que también hay que oírla, ¿no? Sino la narrativa de su organismo sobre el organismo. O sea que el sistema neuroinmune va construyendo con la experiencia que va sabiendo una teoría de lo que es estar ese organismo en el mundo. O sea, los peligros que hay, las lesiones que se producen, etcétera, ¿no? Bueno, pues la consulta es un encuentro entre esa narrativa que cada organismo ha construido y la narrativa que el profesional ha construido también sobre eso, ¿no? Entonces no se trata de una discusión para ver quién tiene razón, sino el profesional lo que tiene que hacer es tomar la medida al paciente y ver cómo va modificando esa historia suya para que la gestión de su organismo le deje un poco más en paz y le permita llevar una vida normal, ¿no? Una vez que se ha descartado que hay enfermedades, lesiones, etcétera, ¿no? O sea que, ¿cómo hacemos? Pues como podemos. La herramienta fundamental son las metáforas, ¿no? Las metáforas son potentísimas y si uno ha entendido la metáfora, pues ya lo ha entendido. El problema está que a veces no aceptamos la metáfora. Si yo le digo a un paciente que el dolor es equivalente al sonido de un sistema de alarma, la metáfora es sencilla, ¿no? El que está no activa él la alarma, no. Pi, 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 algo pasa. Bueno, suena, salta el dispositivo. Bueno, pues eso es una buena metáfora. Hay que ver si han entrado a robar, se ha caído la casa, se ha quemado, los vecinos han llamado, han observado algo. Entonces, no hay nada más que comprender más allá de la metáfora. Las metáforas, en vez de células, hay individuos, hay casas, hay calles, hay policías, hay todo lo que uno quiera. En el organismo también. Entonces, el problema es comprender la metáfora y las metáforas referidas a hechos que controlamos sensorialmente, que vemos, pues todos las comprendemos. Entonces, el siguiente paso es simple. Pues el organismo es igual. Ya está. Ya lo he pillado, ¿no? A veces no aceptamos la metáfora. Ahí está la No, tendría que ser de otra manera, ¿no? ¿Por qué no me da una pastilla y me quita el dolor y déjese de leches? No me cuente tantas historias. Si yo solo quiero que me dé algo para que no me duela, entonces ya no hay nada que hacer. Uno tiene una infección, deme algo para acabar con ese germen que tengo ahí. Mire, le doy este antibiótico y acabamos con el bicho, ¿no? Pero todos los problemas en medicina no son así. Hay veces que son así y ahí la medicina es muy, muy potente en muchos casos, pero hay veces que el problema no está ahí. El sistema está operando en un estado de alerta, protección, etcétera, que no se justifica por la realidad de ese organismo. Está confundiendo la valoración de amenaza y está confundiendo al individuo
porque el individuo no entiende nada. Yo solo sé que me duele. No, ya, bien, vale. Pero vamos a analizar por qué le duele y para eso no hay que registrar los problemas de pareja, no sé qué. No, deja en paz, bastante tiene. Hay que analizar el organismo y enseñarle que vea a través de las metáforas qué es lo que puede explicar esa situación. Porque si no es difícil que se disuelvan esas estructuras, ¿no? Hacerse cargo, dirá. Sí, pero comprenderlo a través de la metáfora. El cerebro es un constructor de metáforas, está utilizando metáforas de experiencias que tiene y las traslada a otro terreno, porque el cerebro es una máquina de patrones, es buscador, el organismo está buscando patrones. Así, mi hija me está venga a decir que me acerque al micrófono. Bonita. Me está poniendo frito. Me al micrófono, se me ve solo las gafas. No, debe ser el micrófono, debe ser el del... Esto. Pero esto tiene un... Ah, ¿dónde hay esto? ¿Esto es un micrófono? No, bueno, no lo sé. Ahí está, ahí se escucha. En Argentina se oye bien, ¿no? Sí. Aquí en España, por lo visto, peor. Que estamos... Bien, Bueno, lo escuchaba la otra vez contando un poquito su problema de columna. sí, sí, eso. Bueno, yo he tenido experiencia en mí mismo. Al principio no con dolor, con mareo. Yo era un mareado tremendo, ¿no? Eso que dicen ahora, mareo inespecífico, ¿no? Es una manera de ocultar la ignorancia, ¿no? Y lo pasé muy mal, pero eso me obligaba a preguntarme y tal, y bueno, y poco a poco pues ya fui encontrando vías de comprender cómo detrás de mi mareo no había un imbécil que podía ser yo, que no sabía gestionarse en sociedad, o sea, psicológico, ¿no? Sino que había un organismo que a veces nos crea problemas, ¿no? Y luego ya empecé con el dolor porque padecí dolor lumbar recurrente hasta que tuve ya una hernia de disco jugando un partido de fútbol y metiendo un gol precioso con la izquierda. Bueno, y ahí me quedé dolor. Noté que algo había pasado allí. Y antes se recomendaba reposo. Bueno, yo hice reposo y si con el reposo no cedía en un mes o dos, eso era una indicación quirúrgica. Eso ya no funciona así, pero antes, hablo de hace Era. muchos años, 30 y tantos años. Bueno, entonces me operó mi amigo, neurocirujano, y aparentemente bien, si te quitan un núcleo extruido que acaba de romper el disco, ha salido allí, se puso una reacción inflamatoria, pinza el nervio y todas esas cosas, lógicamente te va a doler. Te han entrado a robar en casa, ha habido un acontecimiento, ¿no? Desde Argentina me dicen unos conocidos que no se me escucha bien. Pues En yo no sé Bolivia si dice se le escucha muy bien. ya. Aquí hay alguien que está saboteando la onda, ¿no? Sí. ¿No? A ver, voy a subir. A ver ahora, he subido una cosa por ahí. No sé si bueno, ya me dirán. Bueno, pues después de meter ese gol precioso, como me gusta repetirlo, que nos dio la victoria, pues tuve un hernia de disco. Entonces al principio fue bien, estuve unos años bien, y luego empecé con unas crisis de dolor invalidante que me bloqueaban, me dejaban congelado en la cama sin poder ni siquiera girarme. Y bueno, yo estaba ya desesperado porque voy a estar un mes antes de poder ir a trabajar en el coche de mala postura, tal, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues yo como siempre he leído, siempre he estado haciéndome preguntas y yendo a los procesos, ¿no? A la histología. Bueno, entonces te empiezas de preguntas. Bueno, un disco se rompe y sale el núcleo pulposo, pero luego esa bolita que sale y te pilla el nervio, pierde agua, pierde volumen y eso se resuelve solo. Entonces cuando lees algo, tienes que estar abierto siempre a leer algo, ¿no? Sí, hay que estar ahí. Entonces, cuando tienes la suerte de encontrar alguna lectura, te vas dando cuenta y se empieza a derrumbar una serie de estructuras. Y todo lo que hacía era, en la cama, intentar explorar el movimiento, buscando, no sé, era un proceso mental
y de exposición al movimiento. O sea, era quitar el miedo a moverte. Y ahí es cuando empecé con el tema del dolor y del movimiento y el daño, coincidiendo con esas exploraciones propias y que iba llegando a conclusiones también, pues tuve noticia de que en otros sitios del mundo pues también estaban haciendo consideraciones parecidas, ¿no? En Australia, en Canadá, Ujú, el Mosley, el Butler y luego en ujú. más sitios. Y ahora ya en todas partes está claro que el dolor surge cuando el cerebro está en un estado de alerta y protección. El dolor tiene siempre un origen, que biológicamente es la minimización de episodios de destrucción de tejido. Y poco a poco se fue construyendo el marco. Luego ya, como también tuve alergia, y tengo, pues vi que era lo mismo. O sea, mi alergia era la consecuencia de un error de valoración del sistema inmune, y el dolor pues también podía ser una consecuencia de un error de valoración del sistema inmune. Entonces ahí salió la hipótesis de los errores evaluativos neuroinmunes y tal. Ahí es donde ando. Pues. De esa experiencia, al margen de preguntarse cómo se maneja el sistema, qué es lo que pasa a nivel cerebral, el dolor y todo lo demás, ¿cómo resolvió su problema de dolor? Pues saliendo de la cama, al principio tenía que hacer muchos ritos de movimiento, así unas cosas muy raras. Conseguía ponerme de pie, luego tenía que ir a una silla, tenía que hacer una hiperlordosis, imaginar que estiraba la cabeza hacia el cielo, entonces ya me podía mover, pero tenía que hacer el rito de la silla, ¿no? Pero no un rito de 20 minutos, no, 5 segundos. Pero si no hacía el rito, no. Y luego ya el rito desapareció y ya no he vuelto a estar ni un segundo de mortificación. A veces el dolor vuelve porque aquí no se tira nada. Se reorganiza, se sube al trastero, luego vamos arriba, viene, va, no está. Pero eso es lo que me salvó a mí, si no, mi amigo el neurocirujano ya me quería poner unos hierros desde un razonamiento absurdo, que es que el dolor es porque la columna se mueve y tiene inestabilidad. Para que no se muevan las estructuras ponemos unos hierros y así no duele. Claro, es un pensamiento tremendamente absurdo, ¿no? Pero hay mucha gente que está con los hierros puestos. Y aparte de eso, que es que no tenemos columna, es falso, no tenemos columna. Tenemos un sistema vertebrado, que es otra historia. O sea, un conjunto de elementos llenos de articulaciones. Pues igual las serpientes tienen columna también vertebral. Es un sistema vertebrado para favorecer movimientos y muchos grados de libertad. Si te meten hierros, entonces es cuando hay una columna, porque ya dejas de ser un vertebrado. Entonces eres un animal columnizado, ¿no? Y el sistema vertebral también se columniza cuando hay una valoración de problema cuello, entonces la musculatura hace así y te quita la articulación de la cabeza y te estás girando en la pelvis. Pues eso. Lo que hacen las palabras, ¿no? Buf, 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 buf. Ahí Sí, donde hay que somos jugar fuerte. somos lenguaje, sí, sí. Hombre, el lenguaje viene para significar la experiencia, ¿no? Cómo el sistema neuroinmune va estableciendo una teoría de lo que son las cosas, de las consecuencias que tiene nuestra interacción con... O sea, no tenemos el cerebro, no es un zombie que está... no, es donde se integra toda la relación de un cuerpo con el exterior, ¿no? Con lo que hay fuera, lo que hay dentro y con la interacción de fuera dentro. Si no hubiera información de expertos, probablemente muchos estaríamos muertos, entre otros yo. Le doy la vida gracias a la estreptomicina y a las hidracidas, tenía tuberculosis. ¿eh? Pero seguimos vivos, yo espabilado, creo, en muchos aspectos. Pero si no llego a espabilar, pues estaría con los hierros puestos, desesperado.
y pensando que la culpa era mía por haber cogido pesos no sé cómo, porque todo el mundo se empeña en que los malos somos nosotros. A veces sí, pero yo creo que en este tema, bueno, hay gente mala, sí, que se machaca, por ejemplo, y se destroza, ¿no? Puede ir Ujú. al Everest y se le congelan los pies, o yo qué sé, bueno, pero normalmente la gente es razonable y lleva una vida normal, no se autodestruye, ¿no? Ya no sé de dónde estamos. A ver, Sí. No, escuchándolo maravillado. Escúcheme, Doc, ¿y cómo está el grupo de ustedes de estudio, de dolor? ¿Qué están haciendo? bueno, empezamos, sí, empezamos en un ambulatorio. Yo cuando me jubilé, yo no soy investigador, yo soy pensador, que es distinto. O sea, que yo lo que hago es tratar de conocer y luego construir hipótesis, integrar y buscar modelos, marcos de conocimiento y ver de qué manera lo puedo explicar a los pacientes, ¿no? Entonces un médico de atención primaria me había conocido cuando me jubilé, me propuso empezar con grupos de pacientes, porque en los ambulatorios, en los centros de atención primaria no hay tiempo, ¿no? Entonces, para ganar tiempo no tienes otra que agrupar, ver, en vez de a un paciente 2 minutos o 5 minutos, pues ves a 15 durante 6 horas, ¿no? Pero les explicas a todos en grupo, ¿no? Entonces Ujú. hicimos esa experiencia en migraña, al principio sin un, sin un modelo de investigación, y luego ya empezamos a investigar con qué pasaba con lo que nosotros hacíamos, que era explicarle la migraña no como explican los neurólogos, porque no tienen razón, sino como lo explicaba yo, mi propuesta, ¿no? Bueno, entonces la prueba de que no tiene razón los neurólogos es que tienen la mayor incidencia en migraña, pero vamos, es una cosa brutal, ¿no? Bueno, entonces nosotros de manera argumentada les explicamos que la migraña no es genética, que yo qué sé, una serie de cuestiones, y luego les explicamos lo que es una neurona, lo que es un nociceptor, lo que es el sistema de recompensa, los mecanismos de aprendizaje. Les situamos como alumnos, no como pacientes, les quitamos el estigma, que eso es tremendo, ¿no? Que uno nazca, empieza a tener migrañas de niño y le digan que es que como su madre o su abuela tuvo migraña, pues tiene la enfermedad que tiene unos genes, y eso no es Claro. así. Eso no es así. No, no. Entonces nosotros lo que empezamos es a trabajar con grupos de migraña, ya tenemos algún estudio publicado con unos Ujú. resultados excelentes, y Ujú. luego también vinieron otros médicos de atención primaria, vieron el modo de trabajar, de la educación y tal, y trabajaron también con fibromialgia y también han hecho estudios donde se demuestra que la fibromialgia, desde el abordaje educativo en biología, en neurociencia o como se quiera, pues devolvemos a mucha gente a la normalidad con una intervención educativa y quitando el miedo a recuperar la vida normal. O sea, con la metáfora del sistema de alarma, cuando tú compruebas que a pesar de que suena la alarma, en tu casa no hay ningún ladrón, ningún psicópata, que no sean de la familia, a veces en la familia puede haber. Pero bueno, cuando uno entra en su casa convencido de que no hay problema, digamos que esa confianza de uno hace que el sistema vaya aprendiendo, vaya cambiando su concepción del peligro, ¿no? Si colaboramos y no queremos entrar a casa y lo hacemos con miedo, tal como funciona la red neuronal defensiva, nuestra actitud va a complicar las cosas. Ujú. Pero para tener una actitud de confianza, primero, para quitar el miedo, primero hay que comprender la situación. Por eso lo primero es educar y que se comprenda desde una perspectiva biológica qué quiere decir un dolor cuando no está pasando nada. Hay que Ujú. explicarles que el dolor no se produce donde se siente. Eso es falso. Sin embargo, todavía los profesionales están instruidos
en la creencia de que el dolor se produce, que hay receptores de dolor que detectan está doliendo el pie o la cabeza, que hay unas vías del dolor, que hay un dolor lento, uno rápido. Pero si eso no es así. No, hay un proceso de aprendizaje de un sistema, y en nuestra especie es un aprendizaje socializado, con conocimiento de expertos, y hay que situar el aprendizaje en todos sus factores. Y si ese aprendizaje crea patología, pues hay que señalarlo como un problema del aprendizaje. Y si ese aprendizaje está guiado por los expertos, pues habrá que preguntar a los expertos, ¿no? Si el niño no sabe el teorema de Pitágoras, o le han explicado el teorema de Pitágoras al revés, pues habrá que auditar a los profes, ¿no? ¿Cómo le han dicho ustedes eso al niño, no? Que sería lo de las cigüeñas y París y todo eso, ¿no? Otra vez, ¿no? Primero educamos en el miedo al agua y luego organizamos cursos de natación, ¿no? Lo primero que hay que hacer es eliminar la convicción de que uno no tiene flotabilidad. Vamos a ver. Pues usted tiene, y su madre nadaba, no. Pues lo suyo es genético. A ver, ¿pero qué me están diciendo ustedes? Entonces, claro que hay genéticas que de salida te pueden dar más boletos para que tengas más miedo, pero luego está todo el proceso de aprendizaje, con los cuidadores, toda la teoría del apego. Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomarnos en serio el aprendizaje del organismo y no contar milongas cualquiera, y cada uno cuenta la suya. Te duele la cabeza, el dentista te dirá que son los dientes, maxilofacial, la articulación, el psicólogo el estrés, el nutricionista los alimentos. No es serio. Ahora, ustedes con el grupo de ustedes, ¿hacen educación, por ejemplo, en las escuelas o tienen pensado hacer o hacer? Nos gustaría, sí, 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 nos gustaría, algo hemos hecho, pero nos gustaría más. O sea, yo creo que esto no es un problema médico, es un problema de salud pública que es distinto. O sea, y hay que empezar a hacer instrucción desde la infancia. Y ahora un proyecto que tenemos es organizar cursos para niños, pero que incluyan a los padres, claro. O sea, concienciar a los padres de que tienen que proteger la libertad del niño. O sea, no se trata de proteger solo la integridad física del niño, sino que tienen que proteger la exploración del niño en el mundo. Pero la solución no es meterle en una jaula a la criatura, ponerle un casco, unas coderas, yo qué sé, ves a un niño con un puñetero triciclo y parece que va a correr Fórmula 1, y va allí además con una barra sujetando el triciclo y el padre detrás, a lo mejor también con casco y todo. ¿Esto qué es, joder? Así no hay aprendizaje, joder. Hay aprendizaje en miedo, la protección, ¿no? Entonces sí, Y mucho, ¿no? sería fundamental la educación desde niños. Mi hija es fisio, y su marido también, pues mis nietos tienen pues, una niña de 8 años, pero cuando tenía 6, por ejemplo, ¿no? Pues vino un día del colegio con una nota de la educadora, ¿no? La niña ha tenido mucho dolor de cabeza, pero claro, hay mucho ruido, los niños, ¿sabes? Y esto afecta mucho, le produce dolor de cabeza, y le aconsejaríamos que le ponga unos tapones o que venga con los amigos. Claro, mi hija, a ver, vamos a hablar, ¿no? Sería eso, los niños no vienen de París, te explico lo de la semillita, ¿no? Bueno, pues le he explicado que el ruido no es peligroso, es molesto. Además, para empezar, el ruido no existe, o sea, fuera no hay ruido, hay unas vibraciones así sutiles que mueven el tímpano y tal. Eso es importante que la gente se dé cuenta. Hombre, para funcionar utilizamos el lenguaje, había un ruido tal, pero biológicamente eso es falso. No hay ruido fuera, son construcciones de la información acumulada históricamente de una pequeña vibración imperceptible, ¿no? Bueno, pues ya le explicó el cerebro y todas esas cosas y tal. Y al día siguiente fue al colegio y empezó otra vez con el dolor de cabeza, pero se acordó de lo que le había explicado su madre
y centró la atención en el juego, que estaban allí, y el dolor se fue. Pero si no hubiera habido esa explicación en ese momento y se hubiera dado curso a que es que los ruidos producen dolor de cabeza, pero vamos, ni siquiera el ruido, joder. Y eso físicamente no constituye ninguna amenaza, a no ser que pongas la oreja en un bafle así y te rompa el tímpano, ¿no? Entonces sí, te dolerá una rotura timpánica, lo que sea, ¿no? O sea que muchas veces utilizamos el lenguaje, pero que está lleno de falsedades y lo tenemos normalizado ya. Y no, desde el punto Ese. de vista biológico, es que no es así. Por lo mismo que el ruido no existe allí, el dolor no existe en un martillazo que me he dado en el pie, el dolor no se produce ahí. Sí, tienes razón, habría que empezar desde muy niños, ¿no? Qué, qué lucha titánica va a ser, porque Va a ser realmente divertido, es divertido. seguro que sí. Pero lo vemos cotidianamente, esto de que no toques tal cosa que te va a doler, no hagas tal cosa que te va a doler. Sí. Y ya no te digo de niños y luego a los ancianos, pero a mí no me pillan, ¿no? ¿No? La protección al anciano, ¿sabes? Joder, me las pueden dar por saco, ¿no? A mí dejarme en paz, joder, a mi edad vas a andar así. Ten cuidado, no comas, déjame, no hay que ser idiota hacer cosas que son barbaridades, ¿no? Pero eso ya sabemos. Que sí. Y luego es que el organismo funciona muy mal con mala información. Funciona fatal. Entonces hay que proteger el proceso de información para que esa información sea saludable y ayude a ese organismo a autogestionarse. Porque si no, el organismo se va a convertir en un intermediario de múltiples intereses. Farmaindustria y otras cosas. Farmaindustria salva vidas, ¿eh? O sea, no es que... Ujú. No, farmaindustria salva vidas, sí. Pero además ellos se dedican a investigar fármacos para solucionar los problemas. La culpa no es de farmaindustria. No, No, la no. culpa es de los expertos. Que bueno, hombre, farmaindustria luego seduce a los expertos para que tengan visiones farmacológicas del organismo, ¿no? Pero la red neuronal no la puedes explicar con moléculas. Desde el punto de vista de componentes neuronales, nuestra red neuronal es igual que la mosca de la fruta. Es que la evolución le ha costado mucho seleccionar componentes, proteínas, todo eso tenemos lo mismo, si no es un problema de componentes de pequeñas máquinas, proteínas, no. Nuestro problema no está ahí, es Ujú. otro problema distinto. Sí, ni que hablar. La educación y la palabra y la comunicación. Sí, y luego quitar experiencia, o sea, prohibir la libertad de exploración, el juego, en el dolor crónico, pues la intervención más eficaz es quitar el miedo a jugar. O sea, les explicas cositas, les convences que no solo puede moverse, sino que debe moverse. Ujú. ¿Y cuál es el mejor ejercicio? Joder, pues bailar, y socializarse, hablar, organizar una cena para aquí y para allá, bueno, y no ponerse a hacer ejercicio, ¿no? Es viva, ¿no? Interésese por cosas, manténgase activo. Y eso es Ujú. la acción más saludable, más eficiente, más barata y más... Pero eso que es barato y eficiente desbarata intereses. Ujú. Entonces, bueno, Qué tema. sí, Ahora, si usted tuviera que explicarle a un niño el dolor, sí. Si ha habido el ¿cómo lo dolor, haría? me imagino. A nivel cerebral, ¿no? Bueno, ¿cómo lo haría? Pues no lo sé. Cuando me tocaba, pues ves que está un niño y recurres al final a las metáforas, ¿no? Mi hija construye personajes, el cerebro madre, el cerebro médico. Ha habido ahora una película de dibujos animados, ¿no? Al revés, Sí. ¿no? Inside Out, no sé, ¿no? Que hablaba de emociones y tal. Al niño le puedes explicar. Es más fácil explicar esto a un niño que a un adulto. Porque el adulto ya tiene el cerebro poblado de atribuciones, De de cosas. teorías, de interés. Está ocupado el cerebro, ¿no? Entonces a los niños
tienes que ponerte en el papel del niño. Y al final se te ocurren cuentos, o yo qué sé, metáforas, personajes, y luego está los modelos, o sea que los niños a veces hacen caso a lo que les dices, pero también hacen caso a lo que ven que se hace, ¿no? Claro, si Ujú. un niño tiene dolor y enseguida estás con el analgésico, no, No va. el cuidador está por allí, si el niño llora, a ver qué te ha pasado, ay, me he caído, no sé qué, a ver si te has hecho daño, no, no te has hecho daño, tranquilo, no pasa nada, venga, a jugar, a ver cómo, a ver, ahí va, tírame la pelota, no, no, le despistas un poco y si quieres le das un curso de neurociencia al dolor, pero bueno, se puede, ¿eh? Seguro. Sí, Doc, pero escúcheme como una está mi cosita. hija, que sí que tienen experiencia, pues a los niños se les explica las cosas de forma simple. Lo que pasa es que es muy difícil porque estamos acostumbrados a contar historias falsas. Entonces, al final, a los niños se nos da muy bien contar historias falsas, ¿no? Seguro. No, asustamos. Venga, cómete eso que si no le llamo a no sé quién y te va no sé qué. No, pues explícale como puedas, ¿no? De la forma más sencilla posible. Yo creo que la gente lo entiende todo, no somos subnormales, joder, no. Doc, voy a cortar un segundito porque se está por cortar Instagram y estamos unos minutitos más para saludar y listo, ¿puede ser? Vale. Espéreme un Sí, segundito. por mí sí.